Como ya saben, jóvenes, pues hemos estado hablando acerca pues de la función que tiene el cerebro, de su estructura, analizando pues el sistema nervioso de alguna manera. Hemos hablado acerca de la aplicación de las neurociencias a la educación, a otras áreas. En esta ocasión pues vamos a hablar de los neurocognitivos de aprendizaje, que realmente se refiere a estos trastornos de origen neurocognitivo que van a hacer que haya una alteración de las funciones cerebrales más importantes, funciones superiores que veíamos al inicio del cuatrimestre, como lo son la memoria, el lenguaje, la atención, orientación, y que esto va a generar pues cambios en las conductas y en el aprendizaje. ¿Por qué llamamos neurocognitivos de aprendizaje? Recuerden que todo aprendizaje implica un cambio de conducto y al haber un trastorno neurocognitivo, desde luego, pues va a haber también una modificación en nuestra conducta y en nuestro aprendizaje, en la manera de aprender. Eh, hoy, gracias a los avances de las neurociencias, del conocimiento del cerebro y demás, pues hoy podemos ver que existen ya una detección e incluso tratamientos prontos para algunos de estos trastornos de origen neurocognitivo y de alguna u otra manera mejorar la calidad de vida de quienes tienen un trastorno de este tipo. Eh, para nosotros poder saber o definir o identificar un trastorno de origen neurocognitivo, pues bueno, se hace una evaluación neuropsicológica que, bueno, consiste en la aplicación de tests y análisis con el fin de determinar, pues, de alguna manera, cómo funcionan estas áreas cognitivas dentro del cerebro y así de alguna manera poder dar un diagnóstico. Veíamos en clases antepasadas que pues hoy esto todo se hace gracias pues no solamente al, al análisis que hacen especialistas como los neurólogos, como la neuropsicología, como la neuroquímica, sino también gracias a estudios genéticos, ¿no? También veíamos todo lo que es imagen cerebral, pues desde donde vamos a poder nosotros detectar pues algunos de estos trastornos, ¿sí? ¿Cuáles son estos trastornos neurocognitivos? Pues bueno, si vamos a trastornos que van a afectar pues a la memoria, pues vamos a tener también por ahí dentro de ellos al delirio, lo que es Alzheimer, también dentro de ellos lo que es Parkinson, es decir, varias de estos trastornos, enfermedades que dañan o que están, que van en función de esta pues falta de funcionamiento, vale la redundancia, que el cerebro no está teniendo de manera normal. Entonces, para tratar estos trastornos, hoy pues existen muchas técnicas, muchos procedimientos que lo que van a hacer es de alguna manera mejorar las habilidades en cuanto a los déficits que está teniendo de acuerdo pues al trastorno que se está teniendo y hacer que la persona pueda tener una calidad de vida mejor. Cada tratamiento que se da, obviamente, desde luego, en base, en función a las características pues, de la persona, o del diagnóstico que se está dando, la fase en la que el trastorno se encuentre, ¿sí? A la edad. Entonces, todo esto, jóvenes, recuerden siempre y hay que hacer mucha énfasis. Es algo que generalmente nosotros no vamos a hacer como pedagogos. Esta es una situación que se encargan los especialistas y que nosotros pues sí le vamos a dar un seguimiento y vamos a poner en marcha todas las estrategias que se den para ayudar a la persona que los tenga. En el caso pues de la educación pues a los niños. Dentro de este tratamiento pues bueno vamos a ver que lo que se va a hacer es restaurar la función alterada o compensar esa función alterada. La primera parte que es la restauración pues se hace a través de una ejecución de tareas programadas donde se está siendo entrenada, facilitando, acelerando y dirigiendo la recuperación neuronal y los mecanismos de recuperación, promoviendo así la plasticidad neuronal, es decir, este proceso de aprendizaje. Entonces, dentro de la restauración de la función alterada, lo que se hace es tratar de alguna manera de hacer que esta función, por ejemplo, si es la memoria está siendo alterada,
pues pueda hacer sus funciones de la misma manera que lo estaba haciendo antes. Y en la compensación de la función afectada, pues aquí lo que va a hacer el tratamiento es generar una reorganización funcional y emplear diferentes mecanismos o alternativas o habilidades preservadoras. Esto es decir, hacer o crear nuevos procesos cognitivos de distintos para compensar aquello que se está perdiendo. ¿Qué es lo que se hace esto? Insisto igual, esto generalmente cuando ya son trastornos bien identificados, pues todo esto se va a encargar un especialista en hacerlo. Nosotros en nuestra profesión lo que hacemos es detectar y mandar especialistas. Nosotros, como ya les he dicho, no podemos mandar a hacer ningún estudio tanto ni de origen genético, ni ninguno de los de imagen cerebral, ni podemos aplicar ciertas pruebas porque no las vamos a saber interpretar, no las vamos a saber hacer, no podemos dar un diagnóstico. Yo no puedo decir, pues sí, es que pues el niño ya tiene un trastorno de origen neurocognitivo como demencia, cuando yo no puedo tener, si no tengo las bases para decir es que el niño tiene demencia. O pasa mucho, por ejemplo, que de pronto en estos trastornos, por ejemplo, como lo que es la parte de niños, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre, niños, hiperactivos, por ejemplo, que tiene que ver con un trastorno neuronal, efectivamente, muchos confundimos, ¿no? Por ejemplo, los términos entre tener un niño inquieto y tener un niño eh, hiperactivo. Y entonces muchos de nosotros profes nos pasamos por la vida diciendo es que es muy hiperactivo, es que es muy hiperactivo cuando no tenemos un diagnóstico. Yo no puedo decir que el niño es hiperactivo nada más por ciertas características. Entonces tenemos que mandar a especialistas para que ellos puedan hacer este tratamiento, precisamente puedan hacer ya sea un tratamiento de restauración o de compensación, dependiendo pues el tipo de trastorno que se está teniendo. Dentro de estos apoyos, pues bueno, a los que nosotros sí podemos, en los que podemos ayudar dándole seguimiento dependiendo la manera en que se ha dado un tratamiento, pues bueno, está lo que es el entrenamiento de habilidades específicas. Aquí, en este entrenamiento de habilidades específicas, lo que se va a hacer es una práctica de una determinada tarea que va a mejorar el desempeño de forma progresiva, ¿sí? Con la excepción de que no siempre estos aprendizajes son generalizables a otras habilidades. Es decir, si por ejemplo existen pérdidas de memoria, pues a lo mejor lo que se va a hacer es dar un entrenamiento a la memoria, como ejercicios como hacer crucigramas, como aprenderse una canción y demás, este tipo de ejercicios. Entonces se les va a dar esta continuidad para tratar de volver de alguna manera, a que la memoria vuelva a funcionar. Bien, esto no quiere decir que va a desarrollar otras habilidades tal vez, o sea, simplemente van enfocadas. El entrenamiento en estrategias metacognitivas. Estas herramientas cognitivas y conductuales lo que van a hacer es que la persona pueda incorporar una serie de estrategias útiles para controlar y supervisar su desempeño. ¿Qué es lo que va a hacer con lo que es la metacognición, el proceso de metacognición? También el uso de ayudas externas. Este uso de ayudas externas es cómo la persona que tenga este tipo de trastorno va a poder de alguna manera utilizar algún otro dispositivo, aparato, demás que le va a ayudar a mejorar la función del área donde pues haya algún daño, y modificación del entorno y acomodación o ajuste de las actividades. Aquí lo que se hace es adaptar nuevas tareas al entorno que tiene el individuo que tiene algún tipo de trastorno, ¿sí? ¿Para qué? Para que de esta manera pueda mejorar en los problemas que está presentando. Pero igual todo esto va a ir a partir de un tratamiento que va a ir dado por un especialista. Cabe mencionar, jóvenes, que bueno, los trastornos neurocognitivos o neurocognitivos, la definición va a estar dada por el DSM-5. Este DSM-5, que pues es el Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales, que es en este manual, que vamos en la versión número 5, es digamos como un catálogo donde se establece pues estas diferencias
entre lo que es normal y lo patológico en cuanto a ciertos problemas mentales. Cuando hablamos de problemas mentales no estamos hablando nada más de locura, ¿verdad? Sino estamos hablando de trastornos que van a afectar estos procesos cognitivos que se tienen, o procesos mentales. Digamos que este DSM-5 o este Manual de Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales, pues no es más que como que la Biblia de los trastornos mentales, pero es la que nos va a hacer esta diferenciación y va a poner de alguna manera eh, lo que es las diferencias entre lo que es la normalidad y lo que va a caer en ciertas patologías, ciertas enfermedades o ciertos trastornos. Dentro de estos trastornos neurocognitivos, pues vamos a tener síndromes de confusión y trastornos neurocognitivos mayores o leves. Dentro de los síndromes de confusión, pues vamos a tener algunas causas que los van a generar, que esto van a ser por intoxicación de sustancias, por abstinencia de sustancias, por el uso inducido de medicamentos, por algunas situaciones médicas, por etiologías múltiples. Esto se refiere por cuestiones ya hereditarias, patologías. Estos síndromes de confusión, por ejemplo, pues sabemos que el uso de drogas con el paso del tiempo pues va a causar trastornos neurocognitivos porque va a dañar áreas como la memoria, ¿sí? Y va a haber problemas después, ¿no? Lo mismo pasa tal vez con el alcohol o con otra ingesta de sustancias u otros medicamentos que van a generar esta confusión. Y en los trastornos neurocognitivos mayores, pues bueno, tenemos trastornos neurocognitivos mayores o leves debido a el Alzheimer, que es una enfermedad, debido a cuerpos de Lewy, por trastorno temporal, mayor o leve, por trastornos vasculares, por traumatismos, perdón, cerebrales, por VIH, por enfermedades a priori, por Parkinson, bueno, por ciertas afecciones médicas. Sabemos, por ejemplo, también que una persona que tiene diabetes con el paso de los años también puede ir generando ciertas dificultades en la memoria, en los demás trastornos del neurocognitivos. O, por ejemplo, sabemos que pues quien tiene Alzheimer, obviamente es una patología que con el paso del tiempo la memoria va perdiendo su funcionalidad. En el caso de Parkinson sabemos, por ejemplo, que obviamente causa eh, problemas motrices. Entonces, todos estos síndromes o trastornos que están dentro del DSM-5, pues van a generarnos esta parte de neurocognitivos en ciertas áreas relevantes del ser humano. Entonces, para estos, pues existen tratamientos que van a ir dados por especialistas para tratar de darle una mejor calidad de vida a las personas que padecen uno de estos trastornos. Dentro de los trastornos neurocognitivos, pues bueno, entre algunos síntomas, por ejemplo, del delirio, pues hay una alteración aguda de la conciencia, generalmente son con una severidad fluctuante, es decir, va aumentando constantemente. Cambios cognitivos, en el caso de los trastornos neurocognitivos mayores, pues hay una declinación cognitiva insidiosa significativa, ¿sí? Por debajo de lo que se considera normal. Y en un trastorno neurocognitivo leve, pues la declinación cognitiva es menor, es decir, en el mayor, pues obviamente se ven más presentes las características de la diferente patología, trastorno o síndrome, mientras que en el leve, pues bueno, es menor por debajo de los esquemas que se manejan dentro del DSM-5. Dentro del DSM-5, para dar estos criterios en los trastornos neurocognitivos o de síndrome, y vamos a hablar específicamente del síndrome confusional, pues bueno, maneja 5 aspectos relevantes. Uno, la alteración de atención y la conciencia, ya lo vimos que por uso de sustancias, medicamentos, demás. La alteración aparece en poco tiempo, es una alteración cognitiva adicional. Eh, Estas alteraciones de los criterios tanto de atención y conciencia como en poco tiempo no se explica mejor por otra alteración neurocognitiva preexistente, establecida o en curso, ni sucede en el contexto de un nivel de estimulación extremadamente reducido, como sería el coma. Aquí es decir que aparece en un tiempo determinado. Por ejemplo, obviamente una persona que se droga tiene este problema de estar confuso durante el lapso que le dura
el efecto de la sustancia que esté consumiendo, ¿sí? Y en la amnesis, en esta parte, hay una exploración física o análisis clínico, se obtiene evidencia de que la alteración es una consecuencia fisiológica de otra afección médica, ¿sí? Eh, Igual, entonces aquí dentro de de lo que el DSM-5 considera estos criterios para poder generar, de hacer esta diferencia entre lo que es un síndrome confusional y lo que pues sería un problema mayor que ahorita vamos a estar mencionando. Y de los criterios para el trastorno neurocognitivo mayor o leve, pues bueno, aquí vamos a también tener cuatro aspectos. Uno es la evidencia de un declive cognitivo significativo comparado con el nivel previo de rendimiento en uno o más dominios, basados en preocupación en el propio individuo, en una información que no conoce o en el clínico porque ha habido un declive significativo en una función cognitiva y un deterioro sustancial del rendimiento cognitivo, preferentemente documentado por un test neuropsicológico estandarizado o en su defecto por otra evaluación clínica cuantitativa. Insisto, todo esto está retomado del DSM-5. Bien, esto quiere decir en la parte A, donde el paciente se da cuenta de que hay pues una falla dentro de alguna área importante de las que hemos estado mencionando en funciones cognitivas. Punto B, los déficits cognitivos interfieren con la autonomía del individuo en las actividades cotidianas, es decir, que les impide seguir una vida normal. Por ejemplo, una persona con Alzheimer, pues sabemos que se le va olvidando todo a tal grado que se le olvida hasta de ir al baño, de comer, de dónde vive y que esto pues le impide llevar una vida cotidiana. Los déficits cognitivos no ocurren exclusivamente en el contexto de un síndrome confusional. Efectivamente, esto tiene también que ver por otras patologías, y ya lo dijimos, tal vez por un accidente vehicular hay un daño cerebral y esto va a generar este tipo de algún trastorno neurocognitivo mayor o leve. Y los déficits cognitivos no se explican mejor por otros trastornos mentales. Por ejemplo, trastorno depresivo mayor o esquizofrenia. Aquí tenemos que hacer, por eso les decía, recurrir al manual y recurrir a especialistas porque no podemos de alguna manera nosotros a veces decir que el paciente, que el sujeto tiene, por ejemplo, depresión y esto le va a generar un trastorno neurocognitivo. No, tendríamos que separar. La depresión es una cosa y un trastorno neurocognitivo es otra cosa. O la esquizofrenia es también un trastorno mental, pero que tiene que ver con salirse de la realidad, ¿sí? Y esto a lo mejor puede afectar algunas de sus funciones neurocognitivas, pero no en la manera en lo que realmente es un trastorno neurocognitivo. Entonces, por eso es importante, jóvenes, siempre en este punto recurrir siempre a especialistas que son los que nos van a dar pues el diagnóstico y nos van a recomendar los estudios y las terapias correspondientes para esto. Eh, Esto también lo vamos a ver dentro de nuestros salones de clase con los niños que convivimos y es importante considerarlo para poder observar las características precisamente y así nosotros poder hacer un prediagnóstico, digámoslo así, pero para poderlo canalizar a los diferentes especialistas. Para sus actividades, dejo a ustedes los documentos que les van a ser útiles para ello. Cualquier duda, comuníquense por favor y recuerden que estas se entregan un día después, antes de las 8 de la noche.